La prensa libre es aquella que es capaz de resistir los ataques y de oponerse al poder político y al poder económico cuando cometen desvaríos. El país ya no es una institución intelectual como lo fue durante la transición y los primeros años. ¿Cuál dirías que ha sido o que fue tu mayor error? La clase política ha bajado tanto de calidad en todos los partidos y esencialmente en el Partido Socialista, cuyo actual dirigente verdaderamente amenaza con acabar con la socialdemocracia si no ha acabado ya. Y es una vergüenza que muchos militantes de la transición socialistas no sean capaces, Felipe González lo ha hecho, no tengan la valentía moral de denunciar el destrozo que se está haciendo al socialismo democrático. ¿Crees que se te fue la mano acercándote al gobierno socialista de Felipe González o no? El País de hoy, el periódico de hoy, ¿tú lo sigues comprando? La corrupción es sistémica en este país y todos los partidos prácticamente se han financiado ilegalmente, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Se parece en algo el País de hoy al país que fundaste? Mi decisión fue que la cultura fuera una de las grandes secciones del periódico, tan grande o más grande que la información internacional o la información política nacional. Empresarialmente el país ha perdido independencia. Pero ¿no crees que quizás está faltando que el país cumpla un poquito mejor esa misión de fiscalizar al poder que tiene el periodismo? El 4 de mayo de 1976 nacía un nuevo periódico en España, el diario El País. Se cumplen, por tanto, estos días 50 años de aquel nacimiento, de lo que fue toda una institución, sobre todo en los primeros años de la democracia en nuestro país. Su primer director fue Juan Luis Cebrián. Juan Luis, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Estamos contigo y me van a permitir ustedes que le tutee porque es de la casa. Y somos colegas. Y somos colegas y amigos, pero te he citado hoy aquí para que hablemos del país y probablemente mucha gente diga, pero ¿por qué hacen ustedes esto, no? Bueno, pues porque creo que es importante. El país ha sido algo muy importante en nuestras vidas, por supuesto en la tuya, del que fuiste director, consejero delegado, presidente de honor y ahora ya nada. Ahora soy todavía accionista. Accionista. ¿Cuánto tienes? Bueno, se han depreciado mucho las acciones, nada significativo, pero tengo derecho de ir a las juntas generales. ¿Y vas? No, no voy. No vas. Oye, lo primero que puede llamar la atención, sobre todo a nuestros espectadores más jóvenes, es que tú cuando te haces cargo del país tienes 31 años. Claro, visto con los ojos de hoy, suena muy extraño que el director de un nuevo periódico tenga 31 años. ¿Esto cómo fue posible? Bueno, yo tenía 31 años, pero tenía mucha mili hecha, como se dice, porque yo empecé muy pronto. Por razones que no hacen al caso, ingresé muy pronto en la universidad, estudié filosofía y me examiné en periodismo, era la Escuela Oficial de Periodismo. Total, que con 18 años, antes de cumplir los 18, ingresé a hacer prácticas en el periódico Pueblo y luego, con 18 años, participé también en la fundación de Cuadernos para el Diálogo, que fue en el año 62, que fue la primera revista dirigida por un exministro de Franco y luego defensor del pueblo durante la democracia, Joaquín Ruiz Jiménez. La primera revista que podemos decir empezó aquí, en el interior, a establecer los fundamentos de lo que luego sería la transición y la reconciliación entre los españoles. Oye, Juan Luis, ¿quién y por qué decidió fundar El País? Es una historia un poco compleja, no me quiero alargar. Hubo un periodista y un secretario del director de ABC, el periodista era Carlos Mendo, había sido director de la agencia EFE con Fraga como ministro de Información. Darío Valcárcel es una persona muy ligada a la institución monárquica y de alguna manera era un representante de José María Arelza. Ellos visitaron a Fraga y Arelza, que eran sus padrinos, por así decirlo,
la idea de hacer un periódico para una nueva etapa y tal, y por recomendación de Miguel Ortega, el hijo mayor de Ortega y Gasset, pues fueron a ver a José Ortega Espotor, ¿no?, que era el que llevaba la revista Occidente y Alianza Editorial. A partir de ahí intentaron hacer el periódico, pero no tenían dinero y les denegaron el permiso, y entonces tuvieron que recaudar más dinero, y ahí José Ortega Espotorno pues se dirigió a los editores de España, a Planeta, a Lara, José Manuel Lara, a Grijalbo, a Espasacalpe, a todos los editores de España, incluido a Jesús Polanco, que era editor de libros de texto. Y empezaron a buscar director, se lo ofrecieron a Miguel Delibes, que dijo que no, se lo ofrecieron a Jesús de la Serna, que era mi director, yo era director adjunto de informaciones entonces, que dijo que no contra mi propósito de que dijera que sí, no para quedarme yo en informaciones, sino para irme con él. Y se lo ofrecieron a Vicente Gállego, que era un viejo periodista republicano, que dijo que sí, pero que fundar un periódico era un lío, y que necesitaba a alguien que le ayudara. Entonces me ofrecieron ser director adjunto, y yo dije que sí rápidamente, porque me parecía una aventura impresionante. Y Vicente Gállego a los 15 días dijo que no quería ser ni director ni nada, que él ya no estaba para eso. Entonces ya me dijeron, bueno, pues dirígelo tú. Y yo tenía 31 años en ese momento, pero tenía ya más de 12 años de ejercicio periodístico, y muchos de ellos como redactor jefe, como subdirector y como director de los servicios informativos de televisión. Oye, entre los primeros accionistas del periódico, que eran muchos, se encontraban personas también que hoy sorprenderían seguramente a los más jóvenes. Tú has citado a Manuel Fraga, que había sido ministro con Franco, pero estaba José María de Arailza y estaba Jordi Pujol. Estaba Jordi Pujol. Pero cuéntanos, ¿esto por qué? O sea, ¿por qué gente tan variopinta de repente se juntó a montar un periódico? Porque la presencia de Ortega como presidente, José Ortega era el hijo menor de don José Ortega y Gasset, pero era el que le acompañaba a todos los viajes, digamos, había una vinculación intelectual entre ambos, ¿no? Y conocía muy bien a su padre. Pues ponía de relieve que efectivamente el periódico quería rescatar, entre otras cosas, la tradición cultural, intelectual, artística y científica de la prensa española, que había desaparecido durante el franquismo, ¿no? Y eso hicimos. O sea, realmente desde el primer número mi decisión fue que la cultura fuera una de las grandes secciones del periódico, tan grande o más grande que la información internacional o la información política nacional. Y tuvimos éxito en eso. Oye, por tanto, entiendo que desde el primer minuto El País no fue un periódico alineado con la izquierda, ¿no? No, vamos a ver, yo publiqué un artículo en el primer número donde decía: un conjunto de intelectuales y periodistas pues quieren hacer este periódico, entre ellos yo, pero había más, ¿no? Y quieren que este periódico sea un ejemplo de lo que es la prensa libre, porque la prensa libre es básica para una democracia. Y la prensa libre es aquella que es capaz de resistir los ataques y de oponerse al poder político y al poder económico cuando cometen desvaríos. Desde el primer número ese fue el motivo fundacional del periódico. El otro motivo fue que los periódicos los hacen los periodistas, no los hacen los consejeros delegados de la empresa, ni los que son todos muy importantes, ni los hacen, pero que los periódicos los dirigen y los redactan los periodistas, y las decisiones las toman los periodistas. Y si la empresa no está de acuerdo, pues cesa al director. Esto lo defendió el primero de todos, Jesús Polanco, antes de que yo lo tuviera que decir. Y esto ha sido uno de los elementos fundamentales en la fundación del País. El otro elemento fundacional es que éramos todos muy jóvenes. Yo tenía 31 años y era de los mayores de la redacción. La edad media de la redacción era de 25 o 26 años. ¿Pero qué pasó para que luego, con el paso de los años, El País se convirtiera
ya al menos a ojos de la gran mayoría de los españoles, en un periódico más cercano a la izquierda? Bueno, porque cuando salimos, la izquierda, cuando salimos todavía el presidente del gobierno era Carlos Arias Navarro. La izquierda no tenía voz, tenía voz en algunas revistas como Triunfo y Cuadernos para el Diálogo, pero revistas minoritarias, etcétera y tal. Y mi voluntad era dar voz a la izquierda, porque la izquierda era muy importante y lo iba a ser más en el proceso de transición. Y también, no me importa reconocerlo, yo he sido siempre un demócrata liberal. Desde que fundamos Cuadernos para el Diálogo hasta ahora prácticamente he pensado siempre lo mismo. Pero la democracia liberal no funciona sin la izquierda. Pero también había un motivo casi comercial. Como ningún periódico daba voz a la izquierda, pues si le dábamos voz a la izquierda, venderíamos más ejemplares. Oye, ¿cómo llegó? Porque bueno, tú estuviste director muchos años. Hasta Sí, 13 años. 13 años. Pero en ese periodo también hubo un gran movimiento, digamos, en el accionariado de la empresa, y al final Jesús de Polanco se acabó haciendo con el control. ¿Cómo fue esa operación? Es decir, ¿cómo se pasó de una empresa muy coral a una empresa, digamos, más presidencialista? No, el control de Jesús fue también coral. Jesús, lo que pasa es que controlábamos, gracias a Jesús, pues otros accionistas que tenían la misma voluntad intelectual, etcétera y tal. Pero Jesús comenzó con un 6, un 7%, Ortega con un 8%. Hubo una operación de un notario muy famoso que se llamaba García Trevijano, que compró clandestinamente acciones, precisamente cuando sectores que creían, porque se decía no que el país fuera del PSOE, sino que el PSOE era del país, se decía, pues dijeron que había que terminar en lo que ellos consideraban que el apoyo que en determinados momentos hicimos a la socialdemocracia, que había renunciado al marxismo, entre otras cosas, gracias a Felipe González, pues hubo una compra clandestina de acciones. ¿Por qué digo clandestina? Porque precisamente para proteger la independencia del periódico, cualquiera que quisiera vender acciones del país tenía que comunicarlo al Consejo, y si alguno de los accionistas del país quería comprarlas, pues se le vendía a él, y si eran varios, el Consejo sorteaba a quién se vendían las acciones, ¿no? Y todo eso fue infringido por García Trevijano en combinación con José María de Arilza y la gente que apoyaba a Arilza. Entonces eso fuimos incapaces de impedirlo. Precisamente a mí me convocó García Trevijano, a mí personalmente, para decirme que yo estaba con Ortega y con Polanco, y que lo importante, que el primer accionista, y era el primer accionista, era el que no tenía más de un 18 o así, de que había comprado clandestinamente, y que yo iba a seguir siendo director y mandando todo lo que quisiera, pero que lo único que pedía es que hiciéramos campaña a favor de la República Española. Entonces esto yo se lo comenté a Jesús Polanco y a José Ortega, y efectivamente pues pusimos en función las cosas para poder recomprar a García Trevijano lo que había comprado clandestinamente, pero no todos lo recompraron ni Jesús ni Ortega. Esa fue la ocasión, por ejemplo, en que Ramón Mendoza, que no era accionista o que era un accionista pequeñísimo, pues se hizo con un 3 o un 4%, etcétera y tal. Oye, ¿esto fue a mediados de los 80 o al principio de los 80? Esto fue a finales de los 70. O sea que todavía no estábamos en los 80. Oye, durante tu mandato como director, ¿crees que se te fue la mano acercándote al gobierno socialista de Felipe González o no? Bueno, el gobierno de Felipe González es del 82, y yo llegué como director hasta el 88. No lo creo. Yo soy amigo de Felipe González, creo que de los autores de la transición es el fundamental, con Santiago Carrillo, por cierto, y no eran partidos que se llevaran precisamente bien. Creo que fue un europeísta. Hay que recordar que Europa funcionaba
en aquellos tiempos con Jacques Delors, socialista, y Mitterrand, socialista, Jacques Delors en la Comisión Europea, Mitterrand, presidente de Francia, Helmut Kohl, demócrata cristiano en Alemania, y Felipe González en Madrid. Ese equipo fue el que dio el gran impulso a la Unión Europea, etcétera y tal, ¿no? Que está ahora tan destruida por tantas cosas, ¿no? Pero yo denuncié el GAL en el periódico y tuvimos un conflicto también con el referéndum de la OTAN. Eso hizo que durante prácticamente 2 años, pues, la relación entre Felipe González y yo mismo estuviera cortada. No es que fuera ni buena ni mala, es que simplemente luego la recuperamos y creo que hicimos bien en recuperarla los dos. Y los dos somos críticos del gobierno del sanchismo. Bueno, ahora después hablaremos del sanchismo, pero efectivamente, como has dicho, estuviste más de una década dirigiendo el país, luego pasaste a ser consejero delegado, posteriormente presidente. De toda tu etapa en el país, ¿cuál dirías que ha sido o que fue tu mayor error? Bueno, tuve muchos errores y por lo tanto decir qué error más grande cometí no me atrevería a decirlo. Pero mi mayor error, probablemente los errores mayores que he cometido ha sido con mi equipo, al que a veces no he explicado suficiente o no he sido necesariamente justo en algunas decisiones, etcétera y tal. Pero errores muchos. ¿Cuál es el mayor? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pero yo te voy a comentar algunas cosas a ver si puedes comentarlas. Por ejemplo, dejar de ser periodista o director de periódico para convertirse en ejecutivo empresarial, ¿pudo ser un error o crees que no? Bueno, no fue un error por una cosa, porque cuando Jesús Polanco me lo pide y me lo ofrece a la vez, me da una razón. Digo, yo le digo nombra a otro consejero delegado. Y me dice, no, porque yo te pido esto porque quiero empezar a retirarme y si nombro otro consejero delegado, la realidad es que Jesús y yo acabamos siendo pareja de hecho, por así decirlo. Dice, al final le vamos a estar puenteando constantemente al que sea consejero delegado y entonces pues no va a ser eficaz el asunto. Y de hecho, todo lo que hice como consejero delegado fue como pareja de hecho de Jesús, que era un empresario extraordinario, ¿no? Y yo le puse entonces una condición. Le dije, bien, pero entonces yo tengo que seguir escribiendo en el periódico, porque yo lo que soy es un periodista. Me dijo, me parece estupendamente bien que escribas. O sea que como consejero delegado y como presidente seguí escribiendo en el periódico, no me prodigaba mucho, pero en fin, prácticamente por lo menos cada mes firmaba algo. Claro. Oye, ¿y la aventura televisiva que emprendisteis en un momento dado pudo haber sido uno de esos errores? No, todo lo contrario. Fue un error político, pero no un error profesional. Pero llevó a la empresa un endeudamiento muy fuerte, muchos problemas económicos. No. El endeudamiento vino por un crecimiento fuerte de la empresa y no lo pudimos combatir pues por la enfermedad de Jesús Polanco. Jesús Polanco le habían dicho que tenía un cáncer del que moriría a los 3 años y no se equivocaron los médicos. Jesús Polanco murió en el 2007. En el 2005 yo presenté una oferta por Canal Plus, oferta en firme, por 4.750 millones de euros. Y Jesús no estaba ya para ofertas ni para no ofertas. Yo se lo conté al Consejo de... Entonces, cuando murió Jesús, que murió en julio del 2007, yo empecé a hacer ese proceso, todavía como consejero delegado y primer ejecutivo, porque la presidencia, a la muerte de Jesús, durante un par de años la tuvo Nacho Polanco.
su hijo mayor, pero yo era el ejecutivo. Y tuve que incurrir en una OPA obligatoria porque tomé la mayoría de Canal Plus, que no la teníamos. El único que dijo que no iba a ir a la OPA obligatoria fue Telefónica, que lo declaró César Alierta públicamente diciendo que era estratégico. La OPA, no sé por qué motivos, que tenía que haber durado 3 meses, duró 6, habría que preguntárselo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y un día antes de que la OPA terminara, llamó César Alierta para decir que había decidido no vender y que por lo tanto eso aumentó la deuda de Priesa en 1.000 millones más. Pero a pesar de eso, todavía nuestro banco, que era el HSBC y Morgan Stanley, dijeron, no importa, tenemos todo el activo. Lo que pasa es que eso sucedió ya en mayo del 2008 y ya en enero sabíamos que venía la gran crisis. Claro. En septiembre quebró Lehman Brothers y entonces las ofertas de 4.700 se redujeron a 1.700 y empezamos la travesía del desierto. Oye, y haber dejado un periódico tan importante como El País en manos del capital extranjero, ¿ha podido ser también un error? Bueno, no estaba en manos del capital extranjero. Bueno, digo, como consecuencia de todo esto acabó estando. Es decir, vamos a ver, una de las diferencias esenciales del país actual con el país cuando nació, es que en el país cuando nació era un grupo de intelectuales, empresarios, pero empresarios intelectuales, muchísimos editores y tal, que quería hacer un periódico. Ahora el primer accionista, ninguno tuvo nunca un 30% ni nada parecido. Ahora el primer accionista tiene un 30% y además tiene el apoyo de un 12% de un empresario extraordinario francés, pero que es el apoyo de la extrema derecha, de una extrema derecha tan extrema que está a la derecha de Le Pen. Entonces eso... el país que había sido un intelectual colectivo, pues ahora es una marca mediática muy importante y con grandes aciertos en muchas cosas. Y sigue teniendo una gran redacción. Y aprecio mucho al actual director, que además yo no era director cuando él entró en el periódico, pero ha sido muy capaz. Pero el país ya no es una institución intelectual como lo fue durante la transición y los primeros años. ¿Y por qué no lo es ya? Pues precisamente porque es una empresa mediática, es una marca mediática. Pero se habrán cometido errores para llegar a esta situación, ¿no? Es decir, parte del prestigio, digamos, interpretando un poco tus palabras, parte del prestigio se ha perdido por el camino. Bueno, fundamentalmente eso ha sido en los últimos años por la incidencia de Rodríguez Zapatero, que después de eso el grupo que entró empujado por Rodríguez Zapatero ahora está... Hablas de accionistas nuevos que han entrado en el periódico. Está en conflicto precisamente con el presidente y el principal accionista, pero como digo, lo que ha habido ha sido... No es solo el caso del país, en muchos periódicos, si ves República de Roma, que lo compró Berlusconi, ¿y dónde está ahora República de Roma? El propio Le Monde, pues con Xavier Niel, que es un gran empresario, pero efectivamente ha perdido también, The Guardian se ha convertido en un periódico minúsculo de la izquierda y sectario de la izquierda. Y la influencia de Rodríguez Zapatero ha sido tan grande que ha impulsado a su gente hasta puestos importantes, y a mí me dijeron dirigentes importantes del Partido Socialista que por lo menos 2 años antes de que se ejecutara la orden, Rodríguez Zapatero había dicho que me tenían que echar del país. Bueno, ahora iremos a eso, pero antes te quería preguntar por un comentario que hiciste el otro día en el transcurso de una comida, de un almuerzo que se celebró con la plantilla fundacional del periódico, y allí tú les dirigiste unas palabras a todos los asistentes y les pediste perdón.
y me gustaría saber por qué. Pues fundamentalmente porque, primero, de los 48 años que he estado en el país, he estado prácticamente 42, 41, al frente del país o como director o como consejero delegado o como presidente ejecutivo. Y cuando uno está al frente de una institución de este género, el Grupo Prisa además llegamos a tener 15.000 trabajadores y empleados en 20 países diferentes o en 23 países diferentes, pues tiene que tomar muchas decisiones. A veces se equivoca simplemente porque se equivoca, pero a veces son decisiones que uno piensa que no son todo lo acertadas posibles, pero que son necesarias para defender la continuidad de la empresa o para resolver algún problema concreto, etcétera y tal. Y esas decisiones a veces generan daños personales, generan despidos, generan injusticias que se cometen pensando uno que no es una injusticia. Es decir, el que manda necesita la solidaridad de los que tienen la obligación de obedecer, pero también la obligación de discrepar si piensan que su jefe o que su director pues, se está equivocando, ¿no? ¿Te arrepientes de muchas decisiones tomadas? Me arrepiento de muchas decisiones tomadas. De lo que me arrepiento a veces es de decisiones que me hubiera gustado tomar y no tomé precisamente pensando que iba a ser peor para la empresa o así. Qué interesante esto. ¿Me puedes poner algún ejemplo? No, ¿Qué deberías haber hecho que no hiciste? No lo sé, porque no estoy haciendo examen de conciencia ahora, pero quizás una de las cosas que creo que debí hacer fue insistirle más arduamente a Jesús que teníamos que vender Canal Plus cuando nos lo ofrecieron, porque yo lo comenté a todo el Consejo sabía la existencia de la oferta y era una oferta prácticamente firme y que estaba apoyada por grandes accionistas y por la banca, y lo podríamos haber hecho. El País de hoy, el periódico de hoy, ¿tú lo sigues comprando? Yo soy suscriptor. O sea, lo sigues recibiendo. Lo sigo recibiendo. ¿Lo lees? Lo leo todas las mañanas y a veces un poco por la tarde también. ¿Qué le falta al País de hoy? No, yo no me voy a convertir ahora en... Pero en fin, diría que le falta a Fernando Savater. ¿Y qué le sobra? ¿Qué le sobra? Bueno, vamos a ver, es que los periódicos en papel son zombies. Yo esto lo he dicho muchas veces públicamente. Llevas décadas diciéndolo. Desde el año 2010, y tuve un problema con mi consejo de administración y con la redacción del País. Están muertos, pero se creen que están vivos. Es decir, todo lo que venden los periódicos de Madrid juntos no es ni mucho menos lo que vendió el País en su primer día que salió a la calle. Claro. Es decir, y además no tienen publicidad y tienen unos problemas económicos tremendos. Y además, por ejemplo, hasta la confección, pero esto es de todos los periódicos, no del País, hasta la confección de los periódicos se ha vuelto aburrida. Los artículos son... antes los artículos tenían que ser breves porque había que dar paso a la publicidad y además porque queríamos que el lector pudiera acceder a ellos con tranquilidad. Ahora, cualquier cosa que pasa hay 2 páginas de un periódico, no solo del País. Es decir, para una noticia que ha sucedido en Sri Lanka o cosas así. Oye, ¿se parece en algo el País de hoy al país que fundaste? Hombre, en algo se parece en muchas cosas, porque tienen muy buenos periodistas, tienen muy buenos colaboradores y escritores todavía, aunque como digo, le falta Savater sin duda alguna, tienen muy buenos fotógrafos, pero hay una diferencia. El País que fundamos, porque no fue una obra personal mía, a mí me tocó la oportunidad de dirigirlo y también la dificultad de dirigirlo, que no era sencillo, ¿no? Pero acabó siendo, como dijo el profesor Aranguren, que fue profesor mío en la
Facultad de Filosofía, acabó siendo un intelectual colectivo del momento. En el primer número del País, el único artículo que iba en la página de opinión era un artículo de Rafael Alberti, todavía exiliado en Roma, que se tenía que haber leído en un homenaje a León Felipe, que el gobierno de Arias Navarro, ya muerto Franco, había prohibido, y que era una reivindicación de la República y una reivindicación contra las matanzas que hubo en Madrid durante la Guerra Civil, etcétera y tal. Pero es que además narrábamos el reingreso de Salvador, no el reingreso, el ingreso de Salvador de Madariaga en la Real Academia 40 años después de ser elegido. Y con Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República Española en el exilio, presente en el acto en la Real Academia. El comienzo de las memorias de Gerald Brennan, el famoso historiador de España, que estaba con 82 años entonces viviendo en la Alpujarra y redactando sus memorias. Quiero decir, era el anuncio no así explicitado de que queríamos hacer un periódico para la reconciliación entre los españoles que habían ganado y los que habían perdido la guerra civil, que eso fue la transición y no las tonterías de la memoria histórica que nos cuentan ahora a veces, ¿no? ¿Y crees que el periódico de hoy está en esa misión, sigue en esa misión? Yo creo que ningún periódico está en esa misión hoy. Yo creo que además la vida política se ha empeorado tanto, la clase política ha bajado tanto de calidad en todos los partidos y esencialmente en el Partido Socialista, cuyo actual dirigente verdaderamente amenaza con acabar con la socialdemocracia si no ha acabado ya. Un presidente que clama porque otros rompen la Constitución y resulta que no cumple la Constitución durante toda la legislatura, que dice que va a gobernar sin el Parlamento, cuya mujer está siendo imputada, que se financió con los negocios de la prostitución de su suegro, que tiene en el banquillo a su primer secretario general y ministro y al segundo también. Es una vergüenza, y es una vergüenza que muchos militantes de la transición socialistas no sean capaces, Felipe González lo ha hecho, no tengan la valentía moral de denunciar el destrozo que se está haciendo al socialismo democrático. Curiosamente, ninguno de esos escándalos que afectan al señor Pedro Sánchez ha sido desvelado por el diario El País. Muchos han sido desvelados por The Objective. Por eso. Pero ¿no crees que quizás está faltando que el país cumpla un poquito mejor esa misión de fiscalizar al poder que tiene el periodismo? Yo solo soy accionista del País. Vuelvo a decir que los periódicos los dirigen los directores. ¿Pero no echas en falta alguna crítica más a Pedro Sánchez, por ejemplo, en las páginas del País? A Pedro Sánchez, pero en las páginas y en muchos titulares. Es decir, por ejemplo, es decir, hay una tendencia a exculpar los errores del gobierno. Y ahora que están juzgando a Rajoy, etcétera, y bien juzgados que están, y hay que ver lo de Montoro, pero la corrupción es sistémica en este país y todos los partidos prácticamente se han financiado ilegalmente, pero ¿de qué estamos hablando? Y además el sistema de las autonomías no funciona y hay que reformar la Constitución y hacer un país federal como es debido. Pero luego miro alrededor y veo lo que está pasando en el País Vasco, donde los asesinos de ETA están siendo liberados, además con un sistema casi no sé cómo, casi religioso. Es decir, y además en contra de lo que desean las víctimas. Y además cuando todavía hay cientos de crímenes de ETA que no se han podido resolver porque no han estado colaborando es decir,
Oye, Pero no es el peor país del mundo, España es el mejor país del mundo, mirando todos los que hay por ahí fuera. lo que no sé si tiene los mejores periodistas del mundo. Creo que tiene, vamos a ver, primero, hay otra cosa que no entienden los políticos y que no entendemos los periodistas. La libertad de expresión no es un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Y entonces ahora han aparecido las redes sociales y las nuevas tecnologías, y antes, pues, la prensa era el cuarto poder, era institucional, era un estamento. Ahora todo el mundo puede decir lo que quiere, cuando quiere, y además repetir lo que otros han dicho en las redes sociales. Como eso no está regulado, y es difícil su regulación, pues efectivamente hay muchos errores, muchas barbaridades, etcétera y tal, en las redes sociales. Pero los gobiernos se aprovechan de eso también. Critican a los oligarcas de la tecnología, pero están todo el día en X, en TikTok, en no sé dónde. Haciendo propaganda. Claro, sí, y metiéndose con los de enfrente, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro, nosotros tenemos que saber que de repente hay influencers que son irrelevantes, pero hay influencers que pueden ser gente de mucha categoría y tal, y que nunca habían tenido, y que ahora no necesitan nada. Bueno, Arianna Huffington empezó un poco así con su periódico, empezó haciendo su periódico en su ordenador, el Huffington Post, y por lo tanto todo el sistema de la información pública está en veremos, y estamos ante un problema similar al que tuvo el mundo después de la invención de la imprenta. Inventaron la imprenta, llegó la Biblia a las familias, se generaron las guerras de religión, y además empezaron a hacer periódicos, y lo primero que hicieron los gobiernos cuando se empezaron a quemar periódicos fue libros, fue quemar a los libros y quemar a sus autores también muchas veces. Y eso está, pues eso, era la máquina del fango de lo que es ahora. Yo Claro. estoy feliz de pasearme por la máquina del fango. Oye, volviendo un poco a Sánchez, el último director que tú nombraste en El País, Antonio Caño, fue pionero denunciando a Pedro Sánchez porque firmó de su puño y letra un editorial en el año 2016, de hecho 3 días antes del famoso Comité Federal cuyo vídeo hemos difundido aquí en The Objective, y en ese editorial Antonio Caño le llamaba insensato sin escrúpulos a Pedro Sánchez. ¿Tú cómo viviste aquellos primeros momentos? Es decir, ¿tú compartiste en su momento, como presidente del Grupo Prisa, la posición editorial que estaba defendiendo Antonio Caño? Compartí la posición editorial, no compartí exactamente esas dos palabras, insensato sin escrúpulos. Lo hubiera dejado en insensato nada más. Pero el tiempo le da la razón, ¿eh? Escucha, y además se lo dije después de publicado, porque cuando yo he sido consejero delegado y presidente, los directores han tenido todos los mismos poderes que yo tenía, que era derecho de veto sobre todo lo que se publicaba en el periódico, incluida la publicidad, y autonomía absoluta en la organización de la redacción. Y creo que ninguno de ellos podrá decir que no les he respetado. No, yo al día siguiente le comenté a Antonio, le dije, hombre, esto de sin escrúpulos... Bueno, hay que ver en qué época se estaba escribiendo eso. No. Ahora lo de sin escrúpulos es una chorrada con las cosas que uno lee. Se quedó corto, claro, se quedó corto. Oye, pero Juan Luis, ¿El País de Antonio Caño era un periódico de derechas como algunos pretenden hacernos creer? No, eso fue un movimiento en parte interno también. No me acuerdo bien por qué sucedió, pues porque aparecieron unos... telegramas que había hecho Antonio, etcétera y tal. Yo creo que... No, que te había mandado a ti un correo electrónico y lo vio media España. Sí, sí, sí. Y yo creo que no, yo creo que Antonio fue un magnífico director. Yo elegí a Antonio cuando él ni se lo esperaba, y además le pedí que me fuera a ver a Nueva York cuando él estaba en Washington, y le cayó como una bomba. No fue una oferta, fue una oferta atractiva profesionalmente para él, pero personalmente fue un problema para él porque él estaba muy afincado en Washington, etcétera, y había dificultades objetivas para ello. Oye, ¿qué te pareció la salida de Antonio Caño? Porque gana la moción de censura Pedro Sánchez e inmediatamente la empresa, tú ya no estabas,
de presidente, estabas de presidente de honor, la empresa decide cambiar de director, poner a Soledad Gallego Díaz, y Soledad Gallego Díaz, en su primer día de directora, decide destituir a toda la cúpula, despedir a toda la cúpula directiva prácticamente de Antonio Caño, entre ellos estaba yo. ¿Aquello cómo lo viviste? ¿Qué sentiste en aquel momento? ¿Qué te pareció aquella decisión? Pues me parece porque de alguna manera yo había hecho mi plan de sucesión y ya no era presidente nada, pero mantuve dos operaciones de acuerdo con la empresa, una presidente del comité editorial y otra presidente no ejecutivo del país. Y a los pocos meses empecé a recibir presiones también de algunos colegas y de algunos colaboradores míos, de que conmigo allí pues no podían tal, no sé qué, total, y de algunos miembros, no de todos, del Consejo, total que decidí pues llegar a liquidar y salir de la empresa. Yo no pedí ser presidente de honor, es más, no quise nunca ser presidente de honor. No pedí escribir, me lo ofrecieron y yo encantado, y me ofrecieron 42 artículos o 44 artículos al año, le dije que encantado, etcétera y tal. Y todo eso sucedió ya pues 2 semanas después de irme yo, y bueno, yo admiro mucho a Sol Gallego Díaz. Tú la has llegado a definir como la mejor de todos nosotros. Fue mi directora adjunta conmigo. Cuando yo dejé la dirección la propuse como directora y decidimos nombrarla, pero ella no quiso por razones personales y entonces salió Joaquín Estefanía. Cuando la nombraron directora, yo, igual que cuando nombraron directora a Javier Moreno, que fue un espléndido periodista, y tuvo que tomar las decisiones de la empresa de hacer un ERE en el país porque había empezado la crisis formidable de los periódicos, a los dos les conté lo que estaba ocurriendo en mi opinión. Y era que primero había sido el poder político, con la conspiración de Sogecable, etcétera y tal. Y ahora era el poder económico lo que trataba de hacerse con el poder en Prisa. Y yo les di los datos. Nunca jamás, vuelvo a decir, los directores son los que dirigen los periódicos, los que dirigen la composición de la redacción y lo que se publica. Sí, pero tú sabes que normalmente cuando cambia un director recolocan a la cúpula, pero no la despiden. ¿Te sorprendió aquello? Sí, me sorprendió mucho, pero no pedí cuentas a nadie, porque no debía hacerlo. Oye, unos años después fuiste tú despedido. En concreto, cuando anunciamos que ibas a hacer un podcast en The Objective. Aquello sí te sorprendió, entiendo. No me sorprendió porque me habían avisado 2 años antes que Zapatero había dicho que me echaran del país. Y Zapatero tenía presencia delegada en el comité de empresa y muy arriba, en el comité de empresa, en el consejo de administración y muy arriba. O sea que sorprenderme no me sorprendió. Me sorprendió lo mal que lo hicieron. A mí me llamó por teléfono un señor al que no he visto en mi vida, que se llamaba Carlos Núñez, que era el consejero delegado de una organización empresarial que no he conocido en mi vida, que se llamaba Prisa Media, que hicieron qué tal. Me llamó urgentemente un jueves, estaba yo en la academia, para decirme que el miércoles había aparecido que yo iba a hacer una serie de entrevistas televisadas con los personajes de la transición y que el primero iba a ser Felipe González. Y que eso había sido estudiado por el Consejo de Prisa Media. Yo miré quiénes eran los consejeros, no conocía a ninguno, ni a ninguna, y que habían decidido que había incumplido el contrato y que por lo tanto pues que rompían el contrato y que ya no podía escribir más. Y segundo, que como había incumplido un contrato, me cesaban como
como presidente de honor, que nunca había querido ser yo presidente de honor. Es más, se tardó en lograr mi liquidación y fue mi abogado el que me convenció de que fuera presidente de honor. Entonces, a raíz de eso, yo hice una oferta, es decir, bueno, el contrato era anual, lo podía denunciar cualquiera de las partes con solo un mes de anticipación. Y yo dije, pues si queréis yo denuncio el contrato, no con un mes, con 3 días, y yo me despido de los lectores para los que he estado escribiendo 48 años y ya está. Y dimito de presidente de honor, que nunca lo he querido ser. Este, que era el consejero delegado de Prisa Media, no me dijo nada claro, yo creo que porque él no sabía, no sé, en el caso no me dijo ni que sí ni que no. Al día siguiente llamé a la directora del periódico, porque yo estaba sorprendido de que cuando cesa un colaborador, lo normal es que el director, como tú has dicho respecto a él, pues es el que despide y el que contrata, porque además son sus poderes establecidos. Y que un colaborador, que por otra parte no era así muy ocasional como era yo, dejara de escribir inmediatamente, la llamé y le hice la misma oferta. Yo dimito de presidente de honor, ningún problema, y yo me despido de los lectores, era un viernes, el lunes que viene, con un artículo. Y se acabó. Y me dijeron que no, que esto tenía, o sea, que me tenían que echar. Pues ya, me echaron. Y por eso el primer artículo, aquel artículo que no te dejaron publicar allí, se publicó aquí. En parte lo publiqué en el Objective. Desde entonces, que esto pasó en el año 2024, no has vuelto a escribir en El País, no tienes ninguna vinculación más que eres accionista y suscriptor. Bueno, me han hecho una entrevista yo mismo me he quedado sorprendido, porque las entrevistas no las hacen los entrevistados, las hacen los entrevistadores, ¿no? Es decir, al final el importante es el entrevistador, te lo digo por si acaso. Pero realmente salió muy entretenida la entrevista. ¿Y te han invitado al acto conmemorativo de los 50 años que se ha celebrado en Barcelona? Bueno, yo recibí una invitación hasta ahora, que todavía quedan 48 horas, recibí una invitación como suscriptor, recibí un email de una cosa, una postal de estas, una invitación oficial diciendo confirme usted que va y tal, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido pocos directores en el país y yo creo que todos los directores deberían ser invitados personalmente ellos, como corresponde a un periódico que cumple 50 años y sobre todo como corresponde a una empresa como Prisa, que vuelvo a decir, es que el problema es que no hay un compromiso con la institucionalidad intelectual por parte de la empresa, como lo había con la empresa fundadora, que era una empresa de editores, intelectuales, etcétera, y tal. Pero es un poco triste que El País cumpla 50 años y su fundador no tenga un papel protagonista en el evento de conmemoración, ni en el suplemento vaya a escribir un artículo, que uno de los directores, Antonio Caño, tampoco vaya a tener mucho papel o no lo esté teniendo. Es triste esto, ¿no? Es amargo, es amargo. A mí me ha dolido mucho la exclusión de Fernando Savater. Yo digo que nos han cancelado, que es una palabra de moda, ¿no? Yo ahora voy todavía por América. Pero ¿quién nos ha cancelado? A mí me contaron que Zapatero. Sí, pero Zapatero no manda en un periódico, tú lo has dicho aquí antes, hombre, en un periódico el que manda es el director, lo has dicho varias veces. Sí, tuvo un personaje importante, que fue Miguel Barroso. Miguel Barroso, en el Consejo de Administración, muy importante, tenía mucho poder, ha tenido incluso algunos accionistas que han pretendido que se les nombrara a ellos presidente del País, antiguos redactores del País y de Radio El País y de la televisión. Ellos ya tuvieron, cuando hicieron una primera televisión,
el apoyo de Zapatero, que como presidente del gobierno nos pidió a Canal Plus, que ya estaba emitiéndose por satélite, e hicimos 4, nos pidió el gobierno que retrasáramos la salida de 4, para la que ya teníamos licencia, precisamente para facilitar la salida de la sexta, que era la que tuvo ese equipo. No sé, es decir. Oye, ¿qué relación tienes con el actual presidente del Grupo Prisa, con Joseph Ourgulian? Bueno, tengo una relación correcta, mucho más correcta que la que tuvimos cuando él era consejero y yo. Que allí estabais en guerra abierta. Presidente, sí. No, en guerra abierta no. Él consideraba que yo había sido un desastre como consejero delegado y presidente. Lo dijo en la última Junta General que presidí yo. Cuando yo me fui, la acción ya la habían castigado mucho y le habían hecho cortos, porque vuelvo a decir que aparte de los problemas financieros ha habido ahí operaciones del poder económico, pero estaba la acción a 1,80 o a 2 euros. Hicieron una ampliación después de irme yo, que se hizo a 1,40 y a 1,20 para los que éramos accionistas. A mí me pareció tan buen precio que yo todavía tengo acciones de esas que compré después de irme. Hoy está a 30 céntimos. Pero aparte de estar a 30 céntimos, han hecho un par de ampliaciones de capital por 400 millones cada una, o no sé exactamente porque no lo sigo. Han vendido Santillana España, que era la madre de la empresa. Han vendido la televisión de Portugal, la radio de Argentina. Entonces, yo no presumo de haber sido un gran consejero delegado, pero yo dejé la acción en 6 veces lo que vale la acción ahora. Oye, ¿y cómo llega Joseph Ourgulian al país? Porque, claro, tú estabas ahí. Joseph Ourgulian llega porque compra acciones. ¿Y cómo las compra? La verdad es que no sé cómo las compró, porque él compró un 2% en la salida a bolsas y años más tarde, en el año 15, en mitad de toda la crisis financiera mundial y toda la crisis de Prisa y de todos los periódicos y de todo, pues me enteró prácticamente por la prensa, que en la misma semana Telefónica de España, que tenía un 2 y pico %, también compraba, pues que había ejercitado unos derivados, unos warrants, que en una ampliación de capital anterior habíamos hecho, y que iba a pasar al 12 y pico %, y que otro accionista, que era Amber Capital, que tenía también un 2,5, que había comprado acciones y que tenía un 13,5, un 14, por ahí. Es decir, que en una semana me encuentro con que esos 2 accionistas tenían prácticamente cerca del 30%. ¿Y quién estaba detrás de esa operación? ¿Quién estaba detrás? Bueno, detrás de Telefónica. Según le tuve que explicar al presidente de Telefónica, Martín Payete, que me lo preguntó en enero. Álvarez Payete, perdón. Que me lo preguntó en enero del 2020, por parte de Ourgulian, pues Amber Capital, tiene unos accionistas, etcétera, que es un fondo de inversión, de esos que llaman buitres, pero no digo yo que sea ni buitre. ¿Pero ni había ahí paloma. detrás algún interés especial? ¿Qué sospechas? No lo sé. No puedo decirlo. Yo creo que efectivamente empresarialmente el país ha perdido independencia. No sé qué dependencia tiene, porque creo que además... Pero en fin, la otra gran inversión que ha hecho Amber Capital ha sido en una fábrica de tecnología y armamento, que es Indra, en un momento apoyado por la SEPI y pienso yo que por el gobierno. La SEPI es una organización muy interesante,
porque todos los consejeros de SEPI son funcionarios, y algunos altos funcionarios. Y da la impresión de que algunas decisiones que toman como consejeros podrían incurrir en ellas, no sé si en prevaricación, pero estamos viendo ahora en el juicio que está viendo con lo de Campos Velázquez y todas estas cosas, ¿no? Es decir, realmente, no digo que hayan prevaricado, pero los consejeros independientes de Indra tuvieron un mal destino en esa crisis, ¿no? Y bueno, pues Amber Capital tiene un representante en el Consejo de Indra. Dos últimas preguntas. Tú has dicho que el país ha perdido independencia accionarial. ¿En qué momento crees que se jodió? Esta es una pregunta un poco Vargas Llosa, ¿no? Claro, totalmente Vargas Llosa. No, yo creo que no hay un momento ni en el que las cosas funcionen ni en el que las cosas se jodan. Yo creo Es un que proceso, ¿no? Yo creo que es un proceso. Y en algunos casos alguien me ha comentado pues que ese proceso yo creo que comenzó justo después de la muerte de Jesús. Porque, como digo, además Jesús había dejado una empresa muy endeudada, para la que yo había ofrecido una solución real, pero él estaba enfermo y no quería. Y entonces se desataron intrigas nacionales y quizás alguna internacional, no lo sé, pues por hacerse con un instrumento tan poderoso, por personas que a lo mejor no les interesaba España, les daba igual lo que pasara en España, pero sí les interesaba América Latina, donde todavía cuando me ven muchos colegas y empresarios, pues me saludan como si yo tuviera algo que ver con el país todavía. Oye, y la última, si tuvieras hoy que montar un periódico, ¿cómo lo harías? Pues yo haría una máquina del fango, como es The Objective. Es decir, la haría, no sé si sería un influencer, no lo sé, pero la haría en mi casa con 2 cámaras fotográficas, con unos buenos investigadores y periodistas dispuestos a trabajar por poco dinero. Y creo que The Objective, no porque escriba en The Objective, porque hay otros digitales, el Español, el Confidencial, con quien tuve algunas diferencias porque me inventaron una cuenta en Panamá que no tenía, pero bueno, o El Debate, es decir, hay muchos otros. Y a mí los tabloides digitales, pues creo que cometen errores, pero también cometen errores los tabloides en papel y creo que en gran medida, gracias a The Objective, vemos la podredumbre del equipo sanchista ahora ante los tribunales. Pues muchas gracias, Juan Luis, y espero que tengamos oportunidad de entrevistarte en próximas ocasiones porque sé que estás terminando la última parte de tus memorias que supongo que serán apasionantes. Así que cuando las saques volvemos a hablar. Apasionantes fueron para mí. No, pero seguro que van a ser apasionantes para todos nosotros cuando leamos esos capítulos. Muchas gracias. Gracias a ti.